Seguimos contando con Juan Antonio Huertas, profesor de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y gran investigador en el campo de la motivación y de la emoción, que nos está ayudando a acercarnos un poco más a un periodo de exámenes como el de la selectividad, como los exámenes de final de curso, que de normal nos ponen los nervios de punta y nos juegan malas pasadas al final, pero queremos hacerlo esta vez con mayor seguridad y con la mayor tranquilidad posible. Hemos hablado ya de la familia, de lo importante que es que la familia se involucre de alguna manera, cuanto más mejor, en el proceso de aprendizaje del hijo, ¿no? Es importante también, imagino, considerar el ámbito escolar, que es donde se ha socializado el chaval, donde todos sus compañeros están dedicándose en ese mismo momento a lo mismo, aunque cada uno haya dejado de ir a clase y estén cada uno en su biblioteca o en su habitación. ¿Cómo influye este entorno? Pues influye muchísimo. Quiero decir que el estudiante cuando llega a una asignatura nueva, cuando llega con un profesor nuevo, no llega de nuevas. Ya se ha preocupado, digo, por poner este ejemplo que se ve muy claro lo que tú preguntas, ya se ha preocupado por saber de qué va este profesor, cómo va esta asignatura, cómo de difícil es. De manera que ya ha comprado los mensajes que entre sus compañeros o los de los cursos anteriores daban sobre esa asignatura. Y ese sesgo es determinante en cómo enfrenta la asignatura. Luego ese sesgo se comprueba en la clase más importante del año. La clase más importante del año es la primera, Ajá. que es donde el estudiante va a ver si es verdad lo que le han dicho de ese profesor y Probablemente cómo se estudia. trate de comprobar casi todo lo que le han dicho, ¿no? Y efectivamente, por lo general lo que intenta es comprobar lo que le han dicho y falsarlo cuesta mucho. Luego el papel de los compañeros, de lo que se dice, de cómo hay que estudiar, de todas las maneras que hay que proceder para en el mundo educativo es fundamental. Esto puede incluso influir en la motivación del estudiante a nivel de voy a ir por aquí porque ya me han dicho que este tío le da importancia a esto y voy a dejar de lado, y al final se pierde de lado aquello de lo que hablábamos, se pierde de vista, que es centrarte en la tarea y querer aprender. Efectivamente, o sea, los motivos y las metas las compro de fuera. De manera que depende cuáles sean las que me den, pues eso me acaba sesgando. Y por lo general, esto no quiere decir que los compañeros de clase me vayan a mostrar siempre metas equivocadas, ¿no? Me van a mostrar unas metas, y lo bueno, lo que significa también un avance en la capacidad del estudiante en esta profesión de ser estudiante, Sí. es tener cierta independencia, poder ir alcanzando la independencia de saber distinguir lo que me dicen de fuera y comprobarlo. A nivel emocional, profesores, amigos, compañeros de clase están o igual de nerviosos que nosotros, o nos dicen que esto es lo peor del mundo, o, en fin, yo creo que todos estos mensajes a nivel emocional también acaban teniendo una gran repercusión. ¿Qué recibimos del entorno cuando estamos preparando un examen muy importante? ¿En qué medida nos podemos beneficiar de su influencia o nos perjudica? De la misma forma que te decía antes, con lo que tiene que ver con las metas y los motivos, pasa con las emociones. En el caso de los estudios, los mensajes que suelen pulular con cierta preeminencia es cómo te has cansado, qué difícil es esto, cuánto has sufrido, has dormido, has comido mucho. Es decir, son siempre mensajes con cierto contenido ansiógeno. Entonces, pero precisamente porque esos mensajes de esos contenidos ansiógenos nos contagian de esa forma, pues cabe pensar que otro tipo de mensajes sin contenidos ansiógenos nos pueden llegar también a contagiar y en este caso a beneficiarnos. O sea, que podemos perjudicar a nuestros compañeros y nuestros compañeros nos pueden perjudicar a nosotros. Pero también nos podrían ayudar. Centrándonos esencialmente en la tarea, hemos hablado de procesos de motivación, de procesos emocionales involucrados en una preparación de un examen. Por último, la tarea única y exclusivamente. Estudiante que nos esté viendo puede estar pensando, bueno, vale, ¿y cómo estudio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo existe una técnica? ¿Es verdad que me pueden enseñar? ¿Me planto los codos y me pongo a estudiar? ¿Cómo se hace? Bueno, pues ya sería bueno que un estudiante se plantee antes de estudiar cómo tengo que estudiar. Sería un buen síntoma, ¿no? Ya sería un buen síntoma. Porque la realidad muchos estudiantes consideran que estudiar es algo obvio. Es una tarea obvia. Es curioso cuando le preguntas, ¿y tú cómo estudias? Que entonces te miran raro y te dicen, pero qué pregunta más tonta. Estudiando. Y cuando le fuerzas cuando le fuerzas la pregunta, te dice, pues estudiando. Y dices, ¿y eso cómo lo haces? Entonces se queda sorprendido y te acaban diciendo palabras demasiado simples que denotan que no se ha planteado esa tarea. Y es necesario plantearse esa tarea. Es necesario plantearse esa tarea porque conforme se avanza en la educación, estudiar una ciencia es una actividad
compleja. Una de las actividades más complejas que la mente puede hacer, porque no es una actividad que se base en destrezas manuales o en cosas perceptibles. Hablan de teorías, de números, de algoritmos, etcétera, etcétera. Son pensamientos muy abstractos. Entonces hay que saber regular, hay que saber cómo estudiar. ¿Y cómo se estudia? ¿Se planifica la tarea? ¿Se estructura la tarea? ¿Hay una técnica que seguir? Bueno, en principio no es exactamente igual cómo se estudia una asignatura que cómo se estudia otra asignatura. En principio, los procesos que se ponen en marcha para aprender polinomios no son los mismos que se ponen en marcha para aprender una determinada corriente literaria. No tienen nada que ver. Pongamos por caso una asignatura estadística. Bueno, que hay en varias carreras, que hay en segundo de bachillerato. Bueno, pues por poner el caso de estadística, pero lo que te quería decir que a pesar de que fuese tan específico, hay una serie de procesos generales que son idénticos. Entonces esos procesos generales los podríamos dividir, simplemente por dividirlos, porque sea más claro, en procesos más de tipo estratégico de pensamiento y procesos más de manejo de emociones. Entonces en los procesos más de tipo cognitivos de pensamiento, pues obviamente hay procesos de planificación. ¿Cómo me planifico el aprendizaje? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son los siguientes pasos que tengo que hacer? Procesos de supervisión. Yo tengo que ser capaz no solamente de hacer cosas, sino de ver cómo me está yendo. Y lo más difícil que no supervisar, y corregir de acuerdo con esta supervisión. Digo porque, por ejemplo, muchos estudiantes estudiando estadística han decidido que tienen que hacer una serie de problemas que hay en el libro. Y, por ejemplo, se han planificado y han dicho, yo quiero hoy hacerme 10 problemas. Y entonces empiezan por el problema 1, les sale bien y dice, bueno, paso al segundo. Y les empieza a salir mal y hay muchos estudiantes que no son capaces de corregir y de detenerse. Bueno, voy a ver por qué me ha salido mal y no paso al problema 3 hasta no haber solucionado el problema 2. Esta cosa que es tan evidente, hay muchos estudiantes que dicen, no, yo es que tengo que terminar, hoy he dicho que 10. Me da igual si me sale bien o me sale mal. Bueno, en este caso, este proceso de corrección pues no se ha hecho del todo. Y el último proceso, por describirlo muy general, que hay que hacer es un proceso de evaluación final. Es decir, pues lo lógico, yo he terminado este periodo de estudio y ahora debería de pararme a pensar qué tal me ha ido en términos generales y de esa reflexión planificarme el siguiente momento de estudio. Esto no sé si lo he descrito de una forma más o menos clara, pero sería el proceso general de cómo pensar estratégicamente para estudiar. Totalmente. Me pongo en la piel de alguien que está intentando hacerte caso, intentando hacer las cosas de otra manera. Aún estamos a tiempo. ¿Qué objetivo me planteo? Porque el objetivo más común es voy a estudiar el sábado de tal a tal, el domingo 8 horas y el lunes que tengo no sé qué 4:30. Normalmente los objetivos son así, son en términos de cantidades. Quizá el objetivo tiene que ser hoy voy a plantearme entender esto. Esto es el objetivo centrado, porque si yo aprendo luego me va a salir bien el resultado. El objetivo es centrarse en el aprendizaje, es decir, este tema lo tengo que dominar. Y para dominarlo tengo que distribuirme el tiempo, planificarme, distribuir las tareas, supervisar y corregir. Ese sería el esquema simple que habría que aplicar. Y a nivel del manejo de emociones, ¿cómo lo hago? Porque yo estoy estudiando y me entra el agobio, o es lo que yo digo, me estoy agobiando. Me levanto, dejo de estudiar, porque me he agobiado. La sensación es real, ¿cómo la manejo? Bueno, pues la primera forma para manejar las emociones es conocerlas, es reconocértelas. Entonces hay distintos aspectos que podríamos tener en cuenta. Hay uno que tiene que ver con los beneficios que yo voy a obtener o no del estudio. Y eso los estudiantes lo suelen hacer. Es decir, suelen pensar en si les va bien o no con su estudio. Hoy me ha salido bien, hoy no me ha salido bien, etcétera, etcétera. Es decir, esta evaluación que yo decía tiene un valor de incentivo, un valor motivacional. Y eso, pues conviene hacerlo también. Y eso ayuda a que, pues en la medida que yo sienta que avanzo, pues fluyan en mí emociones positivas. Disminuye la ansiedad porque más o menos voy consiguiendo lo que quiero, ¿no? Esto es. Y luego hay que ser conscientes de que en este tipo de tareas que son difíciles, y como son difíciles cuestan esfuerzo y no están tan inmediatamente recompensadas, pues puede salir problemas de aburrimiento, de cansancio, de frustración, etcétera, etcétera.
Y como te decía antes, la mejor forma para esos problemas es primero reconocerlo. Segundo, pensar que pueden ocurrir. Y tercero, pues si necesitas ayuda, que alguien te ayude y te anime. O a lo mejor muchas veces basta con pensar, esto que me está pasando es normal que me pase. Me voy a ir ahora a la situación de un alumno que no se enfrenta a esto por primera vez. Un estudiante que a lo mejor ya ha repetido un curso, que a lo mejor ya se ha presentado a selectividad y tiene que estar haciéndolo de nuevo porque no obtuvo el resultado que quiso o no llegó a aprobar. Supongo que para este estudiante la necesidad a nivel de motivación y de regulación emocional no es la misma que para alguien que se enfrenta a la tarea por primera vez. Pues precisamente es donde es más necesario el ser conscientes de estos procesos de regulación del pensamiento y de las emociones. Un estudiante que ha suspendido mucho una asignatura suele, paradójicamente, ser el estudiante que menos piensa sobre cómo tengo que solucionarlo que el estudiante que se enfrenta por primera vez a la asignatura. Está ya más indefenso, a base de fracasos, ¿no? A base de fracasos ya ha bloqueado ese tipo de cosas. Ya piensa que como lo ha intentado varias veces y no le ha salido, no es un problema suyo. Entonces empieza a echar la culpa afuera, a no ser capaz de autoevaluarse y a regularse bastante mal. ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Pues ser pacientes, generarles un entorno de seguridad y de apoyo e ir ayudándoles a que sean estratégicos, a que planifiquen, a que supervisen, a que corrijan y evalúen, a que vean cómo se supera. Hay una frase que parece muy evidente y que lo es, y que yo creo que conviene tener presente. Lo que más motiva a aprender, lo que más te lleva a querer aprender es aprender. Es decir, si un estudiante que fracasa continuamente en una asignatura empieza a tener indicadores de que ahora sí está aprendiendo, eso ya genera un motor que soluciona todos los problemas. Un buen consejo para estudiantes que se enfrentan a este proceso, ya sea por primera vez o después de haber fracasado, pero ¿qué hay de los padres? Los padres también están de los nervios. Los padres están viviendo ese proceso además casi con mayor impotencia porque no depende de ellos y sin embargo lo viven como en su propia piel y lo viven como si fuera algo que verdaderamente les va a afectar, ¿no? Hablábamos también de que transmiten miedos, transmiten tensiones y mucha presión. ¿Qué consejo le podemos dar al padre o a la madre que está en casa casi desesperada? Bueno, pues lo primero el primer consejo que se le puede dar es que hay que tener paciencia. Es decir, que si su chico lleva mucho tiempo fracasando en una asignatura, obviamente la solución no es inmediata. Y por lo tanto que no se detenga simplemente en exigirle el resultado final. Y por lo tanto que lo que intente es ayudarle a ver cómo poco a poco se va superando. Es decir, plantearle metas intermedias, plantearles evaluaciones intermedias. Olvidarnos de la presión de la nota final. Y reforzar, por decirlo así, cualquier indicador de superación, de ganancia, de aprendizaje que su hijo esté consiguiendo. Es decir, servir de apoyo emocional y también servir de modelo casi para ofrecer pautas y modelos de afrontamiento y de autorregulación y de autoevaluación. Esto es. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por enseñarnos un poco a afrontar una época de exámenes como la que se acerca o como cualquiera que podemos encontrarnos en la vida, de hecho, porque selectividad es una muy significativa, pero hay más. Pues encantado de estar aquí. Gracias. Chao.